La pregunta es muy importante: ¿cómo deben ser las empresas del siglo XXI? No hace falta que recordemos que ya estamos en el siglo XXI, porque muchas veces dice, bueno, en el futuro, ¿cómo será? Bueno, el futuro será como nosotros queramos que sea, en la medida de lo posible. Pero desde luego, no quedemos sentados a ver cómo nos llega el futuro, ¿no? Y los casos que vamos a presentar ahora son de empresas muy concretas que ya están en el siglo XXI, como estoy seguro que la mayoría de los que estáis aquí, pero con experiencias positivas, concretas, que yo les voy a pedir que nos lo cuenten con el entusiasmo debido, porque tienen motivos para contarlo con entusiasmo. Yo les he dicho que van a hablar, si les parece bien a ellos, si lo respetan, como 5 minutos o 8 minutos. Ustedes dirán, es poco, no, pero vuelvo a Garrigues. Vamos a contar las cosas bien, porque ellos seguro que lo saben, y así podremos establecer un diálogo, cuando queráis, un diálogo entre nosotros. Así que, quien quiera comenzar, José, si te pareces tú, ¿te parece tú mismo? José Santiago Vega, que es presidente del grupo Incosa, una ingeniería, como saben, en Castilla y León, pero que tiene presencia en varias ciudades españolas y en varios puntos de América. Yo le he pedido que en 5 minutos nos haga un resumen de cómo él entiende, a partir de su experiencia, la empresa del siglo XXI. José, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Como ya nos has avisado de que los agradecimientos ya están hechos, vamos directamente allá, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo, asumiendo el compromiso que me pidieron, yo quería dar mi experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro sector, de nuestra empresa, de lo que en esa perspectiva que podemos aportar con bastantes años ya, no menos de 8 años en el sector internacional, dentro de nuestro ámbito de la ingeniería. Somos una empresa de ingeniería, netamente ingeniería, con 26 años en el mercado ya. Como digo, lo que a mi juicio compone, el tipo de empresa que a mi juicio va a componer el mosaico económico del presente siglo, ¿no? Para nosotros, lo que hemos visto, ¿no?, en nuestros competidores, en los mercados donde nos movemos, en este sector tan duro para que ahora mismo se está convirtiendo el de las ingenierías a nivel mundial, el modelo que hoy día, de empresa que hoy día está compitiendo, yo diría que tiene una línea estratégica soportada básicamente en 4 aspectos fundamentales. O sea, para nosotros, el rediseño de las líneas de negocio, la adaptación continua a los mercados, punto primero. El segundo, la implantación, el reto de implantación en nuevos mercados geográficos. Punto tercero, las estructuras empresariales acordes con las exigencias de los nuevos mercados. Y punto cuarto, una mejora clara en nuestra línea de competitividad. Bueno, pues si se fijan ustedes, yo estoy hablando clarísimamente de 4 o 5 conceptos que son, en el primer caso, cuando hablamos del rediseño de las líneas de negocio, estoy hablando de innovación. En el segundo caso, de la implantación en nuevos mercados geográficos, estoy hablando, como no puede ser de otra manera, de internacionalización. En el tercer punto, cuando hablaba de estructuras empresariales, estoy hablando del tamaño de nuestras empresas. Y en el cuarto punto, cuando hablamos de la competitividad, de los retos de la competitividad, estoy hablando de la formación y de la profesionalización de nuestras empresas. Bueno, es verdad que es cierto que en algunos de estos aspectos, como puede ser el tema de la internacionalización y del tamaño, pues nuestro grupo se ha adelantado un poco al resto del sector en este ámbito que hablo de las ingenierías y el ámbito internacional. Y, como decía antes, posicionándose ya desde hace 8 años en algunos mercados internacionales y adquiriendo, pues, poco a poco un tamaño un poco mayor de la media mediante unos procesos de adquisiciones. Pero yo quería, en este breve tiempo, hacer una especial incidencia en la competitividad. Es verdad lo que hemos avanzado empresas como nosotros, pero yo no puedo estar tan satisfecho en el ámbito de la competitividad. Sobre todo cuando veo a nuestros competidores norteeuropeos, americanos, chinos, indios. Nos cuesta llegar a ese nivel de competitividad que en muchos casos tratamos de engañarnos a nosotros mismos, confundiendo la competitividad con la competencia y utilizando una herramienta para ello que somos muy dados los españoles, que es a tirar los precios, bajada de precios. Y la competitividad no es eso. La competitividad de la que hacen gala estas empresas, estos competidores que estás viendo en esos mercados continuamente, la hacen en base a una alta profesionalización de sus directivos, con un nivel de formación de todos sus elementos humanos muy importante y mucho más acordes con el mercado global y con mucha más alta cuota de movilidad en sus elementos. Fíjese que quiero hacer un especial hincapié en este aspecto. He dicho profesionalización de los directivos, una formación mucho más global
en nuestros elementos, en nuestros ingenieros, en nuestros técnicos, en nuestros titulados, en nuestros empleados, y sobre todo tiene muy bien resuelto el tema de la movilidad, que en nuestro caso nos lastra bastante en bastantes procesos de desarrollo internacional. Y la verdad es que si no somos capaces de conseguir un avance sustancial en estos aspectos, el futuro será muy negro. Y como les he hablado de la formación, yo creo que realmente aquí se ha puesto sobre la mesa que efectivamente tenemos unas grandes universidades. Yo creo que nos falta todavía un aspecto importante, y es que nuestros titulados, nuestros jóvenes, llámese universitarios, llámese FPs, además de obtener el título universitario, el título que le corresponde, que obtengan el título de empleabilidad, para que de verdad sean útiles a los fines empresariales. No hemos, yo creo, que de escatimar ni un euro en lo que, para nosotros, que nuestros jóvenes consigan superar el reto, Manuel Campo lo decía antes, de los idiomas y del conocimiento de los mercados internacionales. Yo puedo tener el mejor ingeniero del mundo haciendo puentes, pero me va a valer de muy poco si quiero vender ese puente en Qatar o quiero venderlo en Estados Unidos, y esa persona no tiene un conocimiento de esos mercados internacionales y no tiene un conocimiento, una agilidad de expresión, un conocimiento amplio de lo que es el idioma. Para mí eso es importante, para nosotros está de alguna manera condicionando el desarrollo en nuestro caso, y yo considero, por las experiencias que tengo con otros colegas, que están ocurriendo lo mismo. Fíjese hasta dónde se da. Nosotros tenemos en Colombia unas 110 personas. El porcentaje de colombianos, de ingenieros colombianos que hablan inglés, es como 10 veces el que tenemos aquí, como mínimo 10 veces el que tenemos aquí. Con eso les hablo de un país que parece que está en un nivel de desarrollo por debajo nuestro. No es así, porque entre otras cosas se tiene unos grandes profesionales de la ingeniería, pero observen el matices, ¿no? O sea, yo me defiendo, nuestros ingenieros colombianos se defienden mucho mejor que nuestros ingenieros españoles a la hora de llevar a cabo una presentación ante un cliente o llevar a cabo una gestión ante un determinado organismo multilateral, internacional, etcétera, ¿no? Y luego, pues yo considero que, cuando hablo de innovación y líneas de negocio, yo diría que debemos de ser bastante inteligentes en ese aspecto. Se ha hablado en este foro hoy, y aprovechar y potenciar las líneas de negocio que hemos desarrollado en nuestro país con un soporte tecnológico muy amplio en los últimos años y de una forma muy cercana a lo que es un liderazgo mundial. Estoy hablando de sectores como el de las energías renovables, estoy hablando de sectores como el de la alta velocidad ferroviaria, estoy hablando de sectores como puede ser la biotecnología, las TIC. Estos sectores están teniendo ahora mismo un nivel de reconocimiento importantísimo en los mercados donde nos estamos moviendo. El tamaño, 2 minutos, el tamaño importantísimo. Yo muchas veces oigo la internacionalización de las pymes. Oiga, yo estoy de acuerdo en la internacionalización de las pymes, pero me dolería mucho el suicidio de las pymes. Yo creo que hoy día los mercados internacionales están, para afrontarlos de una manera exitosa y con ciertas garantías, hay que adquirir tamaño. Y cuando digo tamaño, no digo solamente hablando de adquisiciones que nosotros hemos tenido que echar mano de ellas hasta que verdaderamente las herramientas financieras que tienes para esas adquisiciones pues se te acaban. Pero entonces tienes que acudir con un poco de inteligencia a otras estrategias, como pueden ser las alianzas estratégicas, como pueden ser los partenariados. Nosotros, de nuestra experiencia, en todos los países que estamos, no son muchos tampoco, estamos hablando concretamente de Colombia, Perú, Panamá y Estados Unidos, todos los contratos que tenemos los tenemos con socios locales. Y por último, algo que verdaderamente a mí lo ves con una envidia en los competidores cuando andas por esos mundos, bueno, iba a decir sana o no sana, yo lo veo con envidia, que es el apoyo institucional. Miren ustedes, cuando estamos viendo a empresas de ingeniería finlandesas, empresas de ingeniería alemanas, danesas, inglesas, y ves claramente el apoyo, el lobby que están haciendo las diferentes instituciones de esos países, gobiernos, entidades oficiales, etcétera, pues te quedas francamente un poco acomplejado. Yo creo que ahí estamos siendo muy cortos. Solamente les voy a dar un ejemplo de cómo se puede estar mal utilizando ese tema, o sea, ver las posibilidades que tenemos dentro de nuestro país cuando conseguimos esos apoyos institucionales y la cantidad de frutos que podían recogerse. Solamente piensen ustedes en el macrocontrato que un grupo empresarial importante español ha contratado recientemente, y no hablo de otra cosa que el contrato de la alta velocidad Medina La Meca, con un apoyo institucional claro y nítido, y el éxito que ha tenido. Si pudiéramos extrapolar eso a los países donde otras empresas nos estamos moviendo, al mundo global, a este mercado global, el éxito se multiplicaría. O sea, no pueden hacerse ustedes ideas de la cantidad de puertas que podrían abrirnos estos apoyos institucionales. Te agradezco, José, el tiempo, y déjame subrayar lo que acabas de decir, que me parece muy interesante. Un día me contaba la princesa Leticia, no creo que sea
ninguna indiscreción comentarlo, decía, hemos estado en Polonia, y yo me sé el AVE como no te puedes imaginar, y se lo contaba al presidente de Polonia y se lo contaba al primer ministro, porque ese es el apoyo institucional en concreto al que te estás refiriendo, y que muchas veces es determinante. Si vieran cómo el presidente Sarkozy se bate el cobre por las empresas francesas por el mundo, es realmente espectacular. Yo creo que tienes toda la razón y me parece que has definido perfectamente eso. Muy bien, Rodolfo, ¿te parece? Rodolfo Carpentier es presidente de Digital Assets Deployment, le conozco de hace años, de cuando estábamos en Madritel y siempre en el mundo de la sociedad de la información, y es una de las personas que conoce mejor el mercado y lo que existe en España en Internet. Adelante. Bueno, yo quizá voy a poner la nota que decía antes Manuel Campo Vidal del entusiasmo. Yo estoy entusiasmado. Hace 5 años, en el 2006, creamos una empresa de inversiones para invertir en Internet. En este momento tenemos 72 inversores que totalizan 6 millones de inversión, y con esos 6 millones de inversión hemos movilizado una empresa en China que tiene 12 participadas. Hemos participado en España en 25 empresas y hemos ayudado el año pasado a que 11 personas fueran millonarias, y de ellas 5 españolas y menores de 27 años. Yo solo veo gente entusiasmada. A mí, cuando la gente solo sabe hablar de la crisis, me produce una cierta sequedad de boca, porque cada día veo gente en la calle entusiasmada, con ganas de cambiar las cosas. Esta mañana hemos estado en una de las grandes marcas hablando con uno de los emprendedores en los que acabamos de invertir, y yo estaba embelesado viéndole cómo le explicaba a una gran marca lo que estaba haciendo y cómo estaba cambiando un sector por completo. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Yo creo que está muy bien el hablar de macroeconomía, está muy bien el tener todos estos conocimientos. Yo no los tengo porque me dedico a la microeconomía, pero les voy a dar un pequeño resumen. Nosotros en estos 5 años hemos ayudado a salir adelante a 37 empresas. De esas 37 empresas, en estos momentos hay algo así como 10 o 12 que tienen ya expansión global. Hemos creado dentro y fuera de España 2.000 empleos, y de esos 2.000, 900 y pico en España, y hemos sido capaces de movilizar a través de nuestros pequeños 6 millones inversiones de otras grandes empresas en empresas que se han desarrollado por valor de 150 millones de euros. Es decir, yo creo que hay que dejar de hablar de crisis y hay que empezar a mirar a la gente que realmente sabe cómo es el mundo del siglo XXI y está dispuesta a crear empresas todos los días. Y lo que tenemos que hacer es simplemente ayudarles, entender el entusiasmo que tienen. Nosotros en estos momentos estamos en 25 empresas desde España, que todas ellas tienen una visión internacional. Yo no estoy demasiado de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo en una empresa de ingeniería necesitas una masa crítica para poder competir en el de esto de la meca, por supuesto que sí. Pero sin embargo en el mundo de Internet tú puedes tener una empresa, de hecho las empresas de Internet en España tienen 30 personas y trabajan en 7 países. Es un planteamiento completamente distinto. Ese es parte del mundo del siglo XXI y es la parte más importante. Hay un contrato, lo acabo de leer viniendo para acá, que es el resultado ha sido un estudio de la empresa Natra inglesa, que demuestra que el 7% de las empresas que se han creado en Inglaterra, el 7%, que son las empresas del siglo XXI, crean el 50% del empleo en Inglaterra hoy en día. De eso es de lo que estamos hablando. Y todas las empresas que nosotros hemos invertido son empresas de ese 7%. Yo creo que simplemente lo que hay que hacer es saber empujar a aquellos sectores que tienen mucho. Antes se hablaba de las grandes empresas. Yo creo que las grandes empresas españolas lo han sabido hacer muy bien, están internacionalizadas, tienen visión, tienen gente preparada, pero es que en España tenemos algo así como 1.400.000 pymes, según las últimas estadísticas, y yo calculo, y no es un cálculo muy representativo, que no más de 10.000 son empresas del siglo XXI. Todas las demás son del siglo XX. Y o somos capaces de que esas 10.000 se conviertan en 500.000 o no hay forma de crear empleo en este país. Así es. Muchas gracias, Rodolfo. Y además, gracias por esa inyección de ánimo. Es verdad, es una
no es lo mismo el requerimiento de una gran ingeniería que el de una empresa realmente de Internet. Son realidades distintas, pero es verdad que en el fondo compartís, y me parece que es muy importante, la posibilidad de salir, y también en lo que decía José, me resultaba interesante saber que, bueno, muchas veces esa pyme puede tener una alianza estratégica, puede tener un socio local, etcétera, y eso no hace falta ser la Telefónica ni hace falta ser Repsol, digamos, para tener una presencia importante en los países, en tu caso, que has dicho, ¿no?, de Colombia, Panamá, si no recuerdo mal, Perú y Estados Unidos, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a cambiar de sector. Hemos escuchado una ingeniería, hemos escuchado, en este caso, a alguien del mundo de Internet, y ahora del sector farmacéutico, ¿no? El presidente de Gadea Pharmaceutical Group es Gerardo Gutiérrez, y nos gustaría también su visión desde un sector completamente distinto a los anteriores. Bueno, en el sector de farmacia la comunicación va por recetas, con lo cual no va a ser, no sé si tendremos tanta demanda, digamos, de los servicios de Instituto de Comunicación, aunque seguro que sí, ¿eh? Pero recétenos el éxito, a ver, recétenos. A ver, ¿qué nos receta? Yo siglo XXI entiendo que hay una consecuencia de lo que es la revolución de las comunicaciones, la mejora de los transportes, la globalización en definitiva, pues a lo que va a llevar es en términos generales, y todo esto hay que matizarlo sector a sector, porque habrá cosas que no tengan nada que ver con lo que voy a decir. En términos generales, compañías de mayor dimensión; en términos generales, inglés indispensable, o sea, no hay vuelta de hoja, y en términos generales, y por lo menos desde la perspectiva de compañías industriales, pues probablemente una situación multicéntrica, distintos centros de producción, distintos centros de distribución, e incluso distintos centros de I+D. Todo esto, digamos, repartido. Dicho lo cual, y en este marco, que es lo que sería novedoso, yo creo que las empresas del siglo XXI serán como las del siglo XX y seguirán primando los mismos valores de toda la vida, y por lo tanto seguirá primando la iniciativa, seguirá primando la imaginación, seguirá primando aquella gente que es capaz de convertir en realidad, de hacer material, lo que de alguna forma en algún momento fue una idea, seguirá primando la visión a largo plazo que tengan, digamos, los estrategas en las compañías, y seguirá primando los valores del esfuerzo. Creo que básicamente es como yo me imagino que podría ser, con todos los matices y sector a sector, digamos, una situación en términos generales. Bien, le agradezco la optimización del tiempo para que después podamos mantener un diálogo entre nosotros, y si ustedes lo desean también. Félix Tena viene de Zaragoza, yo no sé si viene de Zaragoza, pero yo le conocí cuando él estaba en Zaragoza, habíamos participado en un coloquio en la EOI, ¿te acuerdas?, hace un tiempo. Él creó hace algunos años, él es un gran creador, y él vio el mundo de vender hacia el mundo infantil, los juguetes, etcétera, de un modo completamente distinto. Él es el presidente de Imaginarium, y saben ustedes que Imaginarium está por todas partes donde uno vaya. Así que es una empresa de éxito, con una gran capacidad de creación, y yo que soy aragonés también, Félix, a lo mejor donde nadie lo esperaba, ¿no? Con relación al mundo textil, una vez me decía Jordi Pujol, yo esperaba que la revolución del mundo textil empezara en Terrassa o Sabadell, pero he visto que ha empezado en La Coruña, ¿no? a través de Inditex. Yo no sé si en Zaragoza se esperaba esa creatividad, pero allí nació, allí se extendió, y me gustaría mucho que en unos minutos comenzaras contándonos efectivamente el corazón de tu negocio y las enormes capacidades de adaptación a los tiempos que vivimos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Yo estoy de acuerdo con vosotros tres, pero contigo estoy un poco así, porque claro, nos das aquí una clase con 7 normas de comunicación y después nos haces subir. Esto es una encerrona tremenda, ¿no? Estaba a punto de ponerme malo y no subir, y digo, joder, ahora Félix, todos los asistentes nos van a decir, este ha cometido el error 4, el 7 y el 8, ¿no? Bueno, yo os doy una pastilla de lo que se imagina, porque vosotros, como una de las primeras cosas que he dicho, alíate con la humildad. Pues nosotros somos una hormiga, ¿eh? En el mundo somos una hormiga. Lo que pasa es que tuvimos una visión totalmente diferente de lo que es el mundo del juguete. Nosotros, en el año 92 y 19 años después, pues yo creo que esa visión la tenemos ampliada, pero la misma idea. El mundo se banaliza deprisa y se banaliza mucho. Y nosotros pensamos que jugar es un elemento esencial para tener una sociedad mejor en el futuro. Ya me diréis que bestia, ¿no? Pero realmente en una sociedad en la que todos pensamos que ojalá tuviéramos más valores, que ojalá fuéramos más humanistas, ¿no? De alguna manera, pues nosotros pensamos que jugar es
esencial para ser mejores personas y siendo mejores personas, pues acabar teniendo una mejor sociedad. Eso es lo que nos movió en el año 92 y es lo que nos mueve hoy todavía más porque vemos un mundo más banalizado y por lo tanto la visión que tenemos que realmente podemos aportar a la sociedad pues es más amplia, ¿no? Yo pensando en este reto de hablar del siglo XXI digo, joder, pues yo estaré muerto cuando acabe el siglo, ¿no? Así que casi me interesan solo los próximos 5 años o los próximos 7, porque yo que sé qué va a pasar no sé ni o sea, en el 2090 yo que sé qué va a pasar, ¿no? Pero en los próximos años, pues yo lo que he hecho es repasar un poco en los 19 anteriores qué es lo que nos ha venido bien y qué es lo que nos ha venido mal y he llegado a la misma conclusión que tú. Que tórtolas, pues las mismas cosas que nos han hecho tener cierto éxito en los últimos 19 años seguramente serán las claves de los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y esas claves pues tienen que ver con, yo creo, la fuerza más potente del universo, la fuerza más potente del universo, que no es la capacidad financiera, que es muy potente, sino es la capacidad que tenemos las personas de hacer cosas. Cuando alguien tiene la voluntad férrea de hacer algo, pues a mí, vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo que es muy probable que lo consiga, ¿no? Y a más empeño que le ponga, más probable que lo consiga, ¿no? Eso una persona, pero un equipo ya lo hace multiplicado por n veces, ¿no? Así que yo creo que la palanca fundamental, a pesar de que soy un optimista antropológico, no se puede decir, pero un optimista consumado, yo creo que la tenemos en las personas. Y yo creo que los próximos años, seguramente destacados sobre los anteriores, las personas jugamos un papel muchísimo más importante. A mí hace unos 8 años así, estando en una reunión con fabricantes en China, le dije a un fabricante, joder, vosotros tenéis aquí un futuro estupendo, ¿no? Porque todas las empresas occidentales externalizando la fabricación a vosotros las empresas chinas. Y el tío me contesta, estás muy equivocado. Lo que estamos haciendo las empresas chinas es externalizar el marketing en Occidente. Y dije, joder. Y entonces aquello dije, vamos a pasarlo mal, ¿no? Porque por una parte vamos a pasarlo mal porque nos han dejado secos de fábricas, pero por otra parte nos han dejado muy claro, yo creo, qué es lo que nosotros podemos hacer que no pueden hacer ellos. Es decir, la clave de la competitividad, ¿no? Y yo creo que la clave de la competitividad está en personas mucho más Leonardo da Vinci, ¿no? Y esas personas más Leonardo da Vinci son más creativas. Y eso lo podemos hacer las empresas occidentales y las sociedades occidentales pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, personas más creativas, personas más directas, personas más transparentes, mejores personas, si queréis, más sencillas, con más capacidad de relacionarse, con más capacidad de contar. Y yo es lo que creo que tengo que potenciar en Imaginarium todos los días. Y si queremos tener éxito, cuantas más personas tengamos, que sean líderes, que sean emprendedores en un grupo, y cuantas más personas tengamos que sean directas, sociales, flexibles, mejor nos irá seguro, ¿no? Y la segunda palanca también tiene que ver con personas, pero tiene que ver con relaciones. Así que, por una parte, las personas y la creatividad, y por otra parte, las personas y las relaciones, ¿no? Y las relaciones desde el punto de vista de empresa, porque yo creo que esto de las relaciones laborales, pues sí que es del siglo pasado, ¿no? Yo creo que las relaciones en la empresa son sociales. Y una empresa, como a mí me parece que tiene que ser, y una empresa bonita, una empresa, es en la que todos tienen el mismo objetivo. No hay una lucha de clases que viene del siglo XIX y no sé qué, no. Aquí estamos todos en el mismo barco y nos tenemos que respetar a tope y nos tenemos que creer entre nosotros, ¿no? Y a partir de ahí lo que tenemos es unas relaciones sociales que hacen que la compañía tenga un solo objetivo y que es un motor de todo, ¿no?, para el futuro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir un turno de comentarios a propósito de lo que han dicho, en este caso sin orden ninguno, es decir, que el que quiera intervenir, pues que pida el uso de la palabra. Yo también haré algunos comentarios porque me parece muy sugerente lo que han planteado las 4 personas, los 4 empresarios que nos acompañan. José. No, yo creo que todo lo que estamos exponiendo hoy día es totalmente compatible con... Si profundizamos en el concepto de competitividad, bueno, pues yo he hablado de formación y profesionalización, Félix ha hablado de creativa, de esa creatividad. Bueno, yo creo que todo es compatible, hasta un aspecto, fíjate, que me ha llamado la atención, lo ha utilizado Gerardo, y es verdad, es el tema de los valores, ¿no? O sea, yo creo que se puede perfectamente meter dentro de la competitividad. O sea, los valores que nosotros nos han enseñado desde pequeños, los valores que hemos utilizado cuando hemos sacado el proyecto
adelante, quizá más jóvenes que lo que éramos ahora, pero valores como el esfuerzo, como la austeridad, el valorar el trabajo bien hecho, el velar por la satisfacción del cliente. Yo creo que esos valores no, son una herramienta importantísima en todo lo que es la competitividad, tanto del 20 como del 21. Los meto en la bolsa de la competitividad de una manera clara y nítida. Interesante. Déjenme aportar una cosa. Yo creo que una de las cosas también que hemos hecho mal aquí, en este país, es que en un momento determinado, en este país y en otros, hemos prescindido drásticamente de la experiencia y la hemos mandado a las cuentas de la Seguridad Social. Y esto es muy complicado, porque es verdad que hay una crisis económica, hay una crisis financiera internacional, una crisis económica de modelo productivo, pero yo tengo la sensación, lo digo con toda la autocrítica y la carga que puede introducir, que también en los medios de comunicación hemos creado, con declaraciones desafortunadas de muchos economistas y con frivolidades por parte de muchos periodistas y de muchos políticos, hemos creado una crisis psicológica superpuesta. Me gustaría poner un ejemplo muy concreto. El día que el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha, yo veía un programa de televisión por la tarde y había, o por la mañana, porque todo el día, estuvo varios días sobre ese asunto, y había una señora que iba a entrar en una oficina de Caja Castilla-La Mancha. Y la periodista que le entrevistaba o se acercó a ella le dijo: oiga, señora, ya sabe usted va aquí dentro, ya ha visto usted los telediarios, usted se ha enterado de lo que pasa aquí, usted está tranquila, usted está segura con el dinero aquí dentro después de que el Banco de España no haya intervenido. Bueno, yo creo que nadie en aquellas redacciones le llamó por teléfono y le dijo: un momentito, hoy el único dinero que está seguro aquí es el que está aquí dentro, porque acaba de ser intervenido por el Banco de España. Vamos a empezar por la mayor, y luego a partir de ahí no me alarme al personal, porque el tema es bastante complejo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay que los medios de comunicación se prescindió rápidamente de todas las personas, por razones generales, de sueldos, etcétera y tal, personas con experiencia. Entonces es muy importante la innovación, pero es muy importante la experiencia también, porque si no las redacciones no queda nadie que estuvo en la crisis, ya no digo del 92, que había una crisis del 93, sobre todo del 94, muy fuerte, antes en la de la reconversión industrial del 83 y del 84, o ya mucho antes, cuando la crisis del súbito encarecimiento de los precios de los combustibles en el año 1974. Esa experiencia se ha perdido. Y yo le contaba esto al director general de una caja de ahorros, amigo mío, y me dijo: tiene razón con lo que dice de los medios, pero nosotros en el sector bancario hemos prejubilado a muchas personas, hemos prescindido de personas, que me gustó el concepto que decía, que daban los créditos por olfato. Digo, a ver, ¿qué es eso del olfato? Dice, sí, por olfato y por memoria histórica, porque decían, le voy a dar el crédito a aquella señora empresaria porque cuando pasó la otra crisis supo reinventarse y utilizó aquello y lo sacó adelante. No se lo voy a dar a aquel señor que aprovechó, pues yo que sé, para irse de vacaciones o comprarse un Cayenne o lo que sea. Es decir, es muy importante la innovación, pero es muy importante también la experiencia, y yo creo que lo que se está planteando aquí es que en la conjunción de todos esos valores hay que hacer, digamos, un método de gobierno, aunque hayan cambiado las coordenadas del espacio, del tiempo, de la velocidad de la ejecución de los negocios y de las condiciones que ahora tenemos. Parece que tú querías intervenir. Sí, además quería intervenir un poquito al hilo de lo que estás contando, porque me quiero meter con vosotros, Venga. Con los medios de comunicación. Estoy muy bien. ¿A qué te gano? ¿A que sí? Claro. Sigue. Decía antes uno de los ponentes anteriores que desde el 78 en China, Deng Xiaoping lanza la frase de la bondad de alcanzar ser rico. Yo, en cambio, pertenezco a los malvados empresarios a uno de los en España, de los malvados empresarios que horadamos la honradez de nuestros trabajadores. No somos santos, ni los otros, y no somos demonios, ni los otros. Pero sí hay algo en los medios de comunicación, y por supuesto, con todas las excepciones, que sé que hay que hacer, y eso lo aprendí del discurso tuyo, con todas las excepciones, que las hay evidentemente, creo que estamos viviendo una situación en la que los medios de comunicación viven una ficción, porque en mi empresa, igual que en la tuya, igual que creo que en la mayor parte de las empresas, no se vive la ficción que se plantea en medios de comunicación. La situación en mi empresa es como la que tú has descrito. Hay, digamos, comunicación.
hay entendimiento de dónde va la compañía, se conocen los riesgos. Por cierto, no hay sindicatos. Hablo claramente y por supuesto estoy siendo absolutamente incorrecto en lo político, pero pido esa incorrección política, pido que cambiemos los parámetros de la corrección política. No, me parece interesante. Mira, el lunes por la tarde yo estaba en el 10º aniversario de la Politécnica de Lérida, y teníamos un debate entre Jordi Pujol y este joven emprendedor que le entregó el Príncipe hace poco el premio al mejor emprendedor, Pau García Milá, un chaval jovencito de 20 y tantos años, pero encima tiene cara de 17 el tío, que ha hecho una empresa que ha vendido al Silicon Valley, etc., ¿no? Y hablando precisamente de esta cuestión, decía Jordi Pujol, mire, hay una serie, yo veo series de televisión, decía él, y hay una en Cataluña que tiene mucho éxito, que se llama Vent del Pla, sería viento del llano, digamos, sería la traducción. Dice, y allí pues salen muchos personajes, el médico, el veterinario del pueblo, no sé qué, y un empresario. Dice, ¿por qué, decía Jordi Pujol, por qué el empresario siempre tiene que ser el malo? En la ficción. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Entonces yo creo que cuando haces esa referencia irónica, pero con toda razón, ¿no?, a que en los años 70, 75, etcétera y tal, más después, 78, etcétera, pues hubo una especie de demagogia escrita y hablada en torno a la figura del empresario, y la verdad es que el empresario ha ido escondiéndose casi en muchos momentos, y desde luego con un reconocimiento social que ahora ha cambiado, afortunadamente. De manera... Estamos en ello. Estamos en ello, pero hemos avanzado muchísimo y nos queda por avanzar. Y nos queda por avanzar. Sí. Yo lo planteo a veces con el tema de los emprendedores. Tenemos que dar apoyo a los emprendedores, porque un emprendedor, lo sabéis todos vosotros que sois emprendedores, te salva un pueblo y te salva seguramente una región, ¿no? Te salva una comarca. Y esa persona tiene que sentir el apoyo. Y tenemos que cambiar las pautas culturales, porque no solamente es una cuestión de medios, que también, no solamente es una cuestión de autoridades políticas, que por supuesto también, es una cuestión de que eso que decía yo antes en mi breve intervención, sobre que en la escuela no se han dado los valores de comunicación, ni el impulso a los idiomas, ni el espíritu emprendedor, ha habido una especie de exaltación de los valores de la seguridad, de la aversión al riesgo, etcétera, etcétera, que hace, y todos lo sabemos bien, que si un emprendedor fracasa se le estigmatiza inmediatamente y nadie tenga compasión de él, digamos, en su entorno. Yo tuve una inmensa suerte de ser alumno en la Universidad de París del profesor Manuel Castells, y luego fui a Berkeley, y un día, le fui a ver, enseñándome en este caso el Silicon Valley, me decía, aquí los empresarios, sobre todo del sector de las nuevas tecnologías, la media de fracasos hasta que llegan a un gran acierto es de 4 o de 5, con lo cual los fondos de inversión y los bancos, cuando tienen delante un señor con un proyecto razonable, pero que ha fracasado 3 veces, se lo miran con mucho respeto. Dicen, cuidado con este que ha fracasado 3 veces, lo que trae es muy sensato, probablemente está cerca de acertarlo, y entonces los fondos de inversión, todo eso lo conocen muy bien, ya podemos invertir en esta persona. Yo creo que los medios tenemos una responsabilidad, la sociedad en general, pero hay esos valores de esa cultura, que el miedo escénico no solo afecta para subirse a un escenario a hablar, afecta también para emprender. Yo creo que sin miedo escénico probablemente habría más emprendedores, por lo menos esta es la opinión que Sí, estoy de acuerdo con eso, pero que hay que pasar un poco, ¿no? Sí. Que los empresarios son mala gente, pues habrá de todo, ¿no? Habrá miserables y habrá... Da igual, ¿no? Como en todas las profesiones y como en todos los Pero sitios. sí que es verdad que quizás lo grave es la estigmatización del fracaso, ¿no? Joder, no voy a hacerlo, esto es el miedo a fracasar, ¿no? Eso sí que es doloroso para una sociedad. Pero bueno, pues que le den morcilla también, estamos en Burgos, ¿no?, al asunto, porque al final de lo que se trata es de que la vida es demasiado corta para no arriesgarse, ¿no? Para no sé, pues... Rodolfo, Bueno, yo quería hacer un par de comentarios que tienen mucho que ver con esto. Una es un emprendedor diciéndome, oye Rodolfo, ¿cuándo he pasado de ser un emprendedor a ser un empresario cabrito? Un empresario maldito, dices. Sí, maldito, sí. ¿Por No qué? pues porque resulta que cuando eres emprendedor y no tienes un duro, todo el mundo te admira. Pero en el momento que has vendido tu empresa y tienes 10 millones en el banco, todo el mundo te odia. Y este país es así. Entonces tienes gente que triunfa
y que no sirven de rol, o sea, de modelos de rol como los anglosajones. En Estados Unidos, el tío que ha tenido un éxito, porque ha vendido su empresa, es el que más invierte y cada vez tiene más. O sea, si ves a la gente que está invirtiendo, los business angels americanos, cuando aquí un business angel invierte 50.000 euros al año, allí invierten 5 millones, pero es porque han tenido ya muchos éxitos. Es decir, hay un ecosistema que lo que hace es que tolera el fracaso, premia el éxito y sobre todo prueba. Tú decías antes una cosa que me ha encantado porque es uno de mis mantras, que es lo de la innovación. Pero la innovación, tú decías, yo menciono más a Steve Jobs porque es más reciente, pero desde luego Leonardo da Vinci me parece fenomenal. O sea, yo creo que uno de los problemas que hay en estos momentos es que venimos de un siglo industrial, del siglo XX. Y en el siglo industrial los procesos están marcados por grandes series. Y en el mundo del siglo XXI cada vez las series son más pequeñas hasta terminar en series de uno. Claro, es que el tema del mundo somos prisioneros de una mentalidad, de una formación y un sistema educativo que nos ha llevado a todos a ver cómo podíamos fabricar más. No otras cosas, sino a fabricar más. O sea, en las sociedades occidentales un ingeniero es lo máximo, ¿no? ¿Por qué es lo máximo? Porque es lo que se necesita para que la sociedad pueda producir más, ¿no? Pero claro, eso ya hoy en día es absolutamente obsoleto, ¿no? Hoy yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo toda la sociedad, los individuos, las personas, ¿no?, son más creativos, claro. Y a mí los entornos que más me gustan son entornos en los que hay un ingeniero, pero hay un sociólogo y hay un filólogo. O sea, gente que realmente tiene una combinación de conocimientos, que es lo que realmente hace sana una empresa. El especialista muerto. José. Sí, yo, al hilo de lo que decía Félix, la estigmatización del empresario. Bueno, yo no estoy hablando solo de la estigmatización por el fracaso, Félix, eso, bueno, pues lo que tú dices, oye, pasa. No, pero a mí lo que me preocupa mucho es la imagen de estigmatización que tienen nuestros jóvenes del empresario. Y no es precisamente del fracaso del empresario. Y esa imagen, por eso me decías, Manuel, que ya estamos, yo te digo que estamos en ello, y en el ello falta mucho. Nosotros que gracias a la empresa familiar tenemos contacto mediante las cátedras con estos jóvenes, te explicas muchas veces el porqué en la escuela de Valladolid, de la Facultad de Económicas de Valladolid, en el último curso, la estadística que hacen, la encuesta que hacen al finalizar el curso, de cuáles son sus planteamientos profesionales, el 75% está hablando de la administración, de la función pública. Cuando te ven, yo les veo sorprendido, porque después de estar hablando una hora con ellos, en una charla que tratas de hacer amena, que tratas de hacer incentivadora, yo creo que se dan cuenta y dicen, joder, esto, yo es que creí que un empresario no era así. Lo lees perfectamente en la cara. Luego, la estigmatización no es solo por el fracaso, tristemente, ya nos gustaría que fuera solo, pero es algo más profundo, algo más grave, en los cuales, como decía Gerardo, ojo con la comunicación, que ahí sí que ha habido una tarea de comunicación estratégica en lo malo. Fatal, ¿no? Estratégica en lo malo. Y luego el otro tema que es el emprendedurismo. Hoy me ha gustado mucho, me parece que era el profesor Costa, sí, el profesor Costa, el que sacaba esa estadística de Francia y España. Empresas, o sea, emprendedurismos, vamos a llamarlo con éxito y sin éxito. En una igualdad de condiciones cuantitativamente en un país y en otro, pero que se caían. Bueno, él hablaba de temas fiscales. Bueno, sí, sabemos que aquí las dificultades son, estoy seguro que además creo que estamos me parece que en el puesto 140 y pico del ranking mundial, de los costos y del tiempo para crear una empresa. Eso, por supuesto, que es un reto que, bueno, llevamos con ello en la espalda muchos años. Yo lo llevo oyendo, yo creo que desde el principio de cuando empezamos con este proyecto hace 26 años, y sigue estando con ese déficit tan impresionante. Pero también hay otra cosa que yo no quería dejarlo tampoco hoy en el tintero, y es que, ojo con el emprendedurismo, no convirtamos el emprendedurismo en el suicidio, ¿no? en un paso hacia el suicidio. Se está vendiendo, y lo triste es que muchos foros, en algunos de ellos, llamemos universitarios, juveniles, la iniciativa del emprendedurismo casi como una obligación. El que no emprende parece que es un poco tonto. Oiga, mire, usted emprenda, pero emprenda con conocimiento. Usted fórmese. Usted adquiera una formación previa que tendrá muchísimas garantías. Ya me gustaría a mí profundizar más en la estadística del profesor Costa para ver si realmente, aparte de las connotaciones de dificultades administrativas, fiscales, etcétera, para constituir esas
esas sociedades, esos proyectos emprendedores, no también aparece una falta o un nivel un poco más bajo en el emprendedor joven. Es decir, en una palabra, emprende, pero con una base un tanto sólida. Y no tienes por qué emprender, coger el título y a los 10 minutos estar emprendiendo. A lo mejor emprendes dentro de 10 años. Y en esos 10 años te vale para adquirir una formación que te va a aportar por lo menos unas mayores garantías de no llegar al fracaso. Bien, adelante. Mira, digamos un concepto que ha salido aquí varias veces, que es el tema de competitividad, y como estamos hablando de los distintos centros de gravedad, haciendo referencia a la competitividad con los países emergentes. La competitividad... ¿Le oyen bien? ¿Le oyen bien, sí? Subirle un poquito el micrófono y proyecta un poquito más la voz, si no tenemos ahí. No sé si no funciona ahí. Vamos ahí. Se oye estupendamente, ¿no? Venga, un poquito mejor. Venga. Bueno, comentaba, en términos de competitividad, la competitividad hay quien lo entiende como una cuestión de costes. También. Pero desde luego son muchas de las cosas que aquí se van poniendo que inciden en la competitividad. Somos mejores que los indios y que los chinos a la hora de vender. O sea, por eso ellos externalizan el marketing, ojo, lo van a externalizar hasta que ellos aprendan. Somos mejores que los chinos en otras cosas y por eso competimos, y competimos de verdad a día de hoy hasta, digamos, hasta a pesar de los obstáculos que hay veces o trabas administrativas que tenemos nosotros. Antes se habla de que si los países occidentales tienen que levantar barreras de protección frente a los países emergentes. Es que lo que yo vivo es que vendemos en países emergentes a pesar de las barreras comerciales de protección que tienen ellos. O sea, tú traes un producto de los que hacemos nosotros, un principio activo farmacéutico, lo traes de la India a Europa, el arancel es 0. Lo quieres vender de Europa a la India, el arancel es 10-15%. Tú quieres vender el producto, necesitas una licencia en Europa, no, es libre. En la India son 3 años de espera. Y sin contar el tema del dumping de moneda que hablábamos antes. Pero en términos de valores, otra vez, yo quiero contar una cosa. Yo ahora el día 1 me voy a China. Es mi viaje número 48 para suicidarte. Y además debo decir que no conozco nada de China. Y cada vez que voy me doy cuenta de que los conozco menos. Son muy raros, para nosotros son muy raros. Es gente muy complicada. Pero sí hay una cosa que yo observo. Yo visito muchas fábricas y me encuentro con gente como yo que tiene hijos de la edad de los míos. ¿Y qué hacen sus hijos? Pues o han estudiado ingeniería o han estudiado química y cuando terminan su carrera se van, no sé por qué siempre es a Londres, a una escuela de negocios durante 2 años. Y es gente que domina el inglés a la perfección, cuidado con el idioma de los chinos, que decimos que no hablan idiomas, que tiene una preparación tremenda. Yo tengo 2 hijos, uno se dedica a los medios de comunicación, realizador de televisión, y el segundo se dedica a la música, y les va estupendamente. Pero la reflexión mía es, digamos, en esta muestra tan pequeñita como es mi familia, no nos estamos dedicando los europeos a la poesía, mientras que dejamos la industria a países como China. ¿No habría que defender esto un poco más? Interesante. Déjame un comentario, José, cuando decías, yo comparto contigo, no hace falta que todo el mundo sea emprendedor, estamos de acuerdo. No hace falta que todo el mundo de pronto diga, bueno, pues ahora se pone de moda y vamos todos a emprender, porque es verdad que muchos proyectos mueren, y es muy duro decirlo, como lo escuché una vez a un gurú de estos que estudiaba cosas de emprendeduría, y dice, muchas fracasan porque no tendrían que haber nacido, que es muy duro, que es muy duro. Pero es verdad, es decir, no hay la madurez suficiente para que esto en un momento determinado se ponga en marcha. Pero cuando cuentas la escena de que vas a la Universidad de Valladolid, o la que sea, y se sorprenden los estudiantes de que, caramba, es un empresario, déjame decirte que probablemente porque es la primera vez que ven un empresario en su vida. Probablemente. O por lo menos que se lo cuente bien, y un empresario de éxito, etc. Porque este es el otro problema que hemos cometido, me parece, a mí en este país, y no se trata aquí de hacer. Se trata de señalar los problemas para tratar de corregirlos. Hemos hecho por ejemplo, periodismo. Hay 52 lugares en España que se estudia periodismo en cualquiera de sus variables. Comunicación audiovisual, periodismo directamente o publicidad y relaciones públicas. Y no tiene sentido que eso sea así. Alguien desde la administración tendría que decir, oiga, que el sector perdió 5.000 puestos de trabajo el año que viene,
que es probable que se pierdan otra vez así otros 5.000, porque la situación es la que es. Me remito a la conferencia del director de ABC esta mañana, a la que yo asistía en el Foro de Nueva Economía en Madrid. Pero déjame que te diga, faltan ingenieros aeronáuticos al mismo tiempo, pero están esas personas estudiando y están haciendo un gran esfuerzo sus familias para unas carreras que después no van a tener salida, salvo para un sector muy pequeño. Entonces, ha habido un corte con esta proliferación universitaria, no solo en periodismo, sino en tantas cosas, con lo cual ha habido unos que se dedican a trabajar en la industria, o a ser empresarios, o a ser ingenieros de los otros, o a administrarlas, y otros se dedican solo a dar clases. No tengo nada, yo también doy clase, ¿no? Pero, vamos a ver, la crueldad de una frase de Bernard Shaw, decía, el que sabe hacer una cosa la hace y el que no la enseña, que es muy duro, yo lo comprendo. Pero en todo caso, es bueno que haya una relación y una implicación entre los que están en la industria, en cualquiera de sus particularidades, y los que están en la universidad. Y yo celebro que el Sindicato de Periodistas de Suecia haya negociado una semana sabática al año para que los periodistas vayan a la universidad a reciclarse. Y yo de paso diría, y alguna semana tendrían que ir los profesores que están enseñando periodismo a las redacciones también para ver cómo se hace, que muchos están allí, o muchos han estado, pero es necesario romper, acabo, la distancia entre, es igual que sea ADE, periodismo o lo que sea, entre un mundo que no tiene nada que ver conectado con la realidad de lo que es la empresa. Y acabo con una imagen también. En esa visita al Silicon Valley, el profesor Manuel Castells, estábamos en una carretera y me dijo, este lado, aquí, en esta carretera, es la Universidad de Stanford. Y esto de aquí, ¿ves?, es la Hewlett Packard. Packard era un tipo que estudiaba en esta universidad, Hewlett era otro. Se pusieron de acuerdo, cruzaron la calle y montaron la empresa al otro lado de la calle. Y uno tiene la sensación de que entre las empresas y la universidad en España no hay una calle, no es cruzar una calle, hay a veces un recorrido demasiado confuso y demasiado complejo. Que lo vamos reduciendo también, es verdad, pero que todavía nos falta mucho por recorrer. Déjame que haga una defensa de España, porque yo creo que hay un par de cosas que son muy interesantes. En primer lugar, tenemos 4 de las 20 mejores universidades de negocios del mundo. Escuelas de negocio. Escuelas de negocio, perdona, no universidades, escuelas de negocio. Está sucediendo una cosa curiosa, y es que tenemos muy buenos gestores debido a eso. ¿Y qué es lo que está empezando a pasarnos? Una cosa muy interesante. Tenemos equipos emprendedores sin experiencia y grandes gestores que nos vienen a ver y nos dicen, oiga, yo soy ingeniero de caminos, he llevado una empresa con 500 empleados, tengo un sueldo de 200.000 euros, pero estoy harto de este sector. Me quiero meter en Internet y no tengo ni idea. ¿Qué puedo hacer? Y hemos hecho un par de casamientos que son increíbles. O sea, la fuerza de la creatividad de gente joven con unos buenos gestores al lado completamente comunicados con ellos. Perdona, de nuevo volvemos también a la experiencia, aunque sea en otro terreno. Eso es increíble, increíblemente potente, increíblemente potente. Y luego hay otra cosa muy curiosa que la estamos viendo de forma habitual. Hay una cosa que este mundo del siglo XXI tiene que no tenían los siglos anteriores, y es el disfrute personal y la capacidad de que un amateur pueda ser tan bueno como un profesional en ciertas cosas. Y eso está creando el mundo del crowdsourcing, del crowdfunding, que lo que tiene es un planteamiento absolutamente diferencial. Nosotros tenemos una empresa, Adtribu.com, que es una empresa que se dedica al crowdsourcing de ideas. Tenemos, por el otro lado, 128.000 profesionales del sector audiovisual que lo que hacen es participar en los concursos que la gente pone. Y te das cuenta de una cosa, y es que tienes muchos profesionales, pero tienes también amateurs que son en muchos casos mejores que los profesionales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de música, y yo soy ingeniero de caminos, pero soy un músico frustrado, las horas de ocio mío que le dedico a la música tienen un valor increíble. Y en este mundo se pueden poner en valor. Antes era imposible. Antes eras ingeniero de caminos y construías puentes. Pero es que ahora resulta que poco a poco le vas dedicando a la música más y más tiempo y cuando te das cuenta estás viviendo de la música. Entonces, eso está cambiando constantemente. Es decir, yo creo que el conocimiento de la gente y las aptitudes de la gente, creatividad, lo que tú decías antes, es imprescindible el entenderlo en la nueva sociedad. Mira, hay una empresa, nosotros vendimos el año pasado una empresa que se llama Xplay.
que era una empresa de síntesis gráfica, una empresa americana que se dedica básicamente a cualquier proceso complejo, explicarlo de una forma gráfica. Eran los números 1 del mundo, lo vendimos el año pasado. Y nos lo compró una empresa que se llama Dachis. Y lo que hice, pues, investigar los que nos han comprado la empresa, qué es lo que hacen. Y ellos han inventado un nuevo sistema de consultoría que le llaman algo así como, traducido, como la empresa social. Y básicamente yo creí, bueno, que esto iba a ser una cosa para pymes. No, al contrario. Lo que van es a las grandes empresas y les dicen, oye, en el mundo del futuro tienes que saber comunicarte, la comunicación está en las redes sociales, tienes que saber cómo tus sistemas interactúan con las redes sociales y nosotros lo que te damos es un llave en mano de consultoría de cómo migras poco a poco de un sistema monolítico a un sistema distribuido. Y están teniendo un éxito, bueno, yo las últimas cifras que he visto han multiplicado por 3 la facturación. Quiere decir que las cosas están cambiando en casi todo. Félix, querías... Sí, no, yo porque esta sensación de que si España, el sistema educativo y tal y cual, no sé qué, que es verdad que es un poco desastre y que en la génesis de todo está, pues que el sistema educativo debería ser muchísimo mejor, ¿no? Y que hay también una sensación de que la sociedad, la gente es muy pasiva, ¿no? La gente joven es muy pasiva. Pero yo soy muy optimista con la sociedad española y con la juventud porque yo creo que realmente son muy permeables a los cambios, ¿no? Y simplemente lo que ha pasado es que los referentes que hemos tenido durante los últimos años han sido desastrosamente malos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues cambiar de referentes en este país seguramente va a costar bastante menos tiempo que cambiar de referentes a lo mejor en Francia, ¿no? Y en ese sentido seguramente tenemos un futuro bastante mejor. Referentes, perdón, quiere decir, el mundo de la empresa también. No, empresa, es decir, ¿qué es tener éxito en la sociedad, ¿no? Pues seguramente no es ser alguien que se acuesta con alguien y que sale en la televisión, ¿no? O alguien que sin casi esfuerzo, pues... Acuérdate cuando el referente era el de la ingeniería financiera y la cultura del pelotazo, que era admirada y subrayaba esa admiración hasta el ministro de Economía de turno, que eso también sucedió en este país. Sí, ¿no? pero claro, es que eso no es la economía real, ¿no? Ni la vida real, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchos referentes malos, pero bueno, pues enseguida yo creo que tenemos una capacidad de cambiar de referentes buenos, ¿no? A referentes normales. Gerardo. Bueno, yo comparto el optimismo. Una compañía con la que está cayendo crece en los 2 últimos años por arriba del 30% y que está en 70 y tantos países, que exporta el 95% de lo que hace desde España, quiere decir que desde España se pueden hacer cosas en el sector industrial también. Entonces ese es optimismo pleno. Y apostilla a los temas de educación. Tendremos las mejores escuelas de negocios, no lo dudo, pero no me voy a volver a meter con los medios de comunicación. No, métete, que a mí me gusta mucho porque en buena parte razón, como se dice aquello, y si no lo sabe ya descubrirá por qué. O sea, lo políticamente correcto en este momento en España es decir que tenemos la mejor generación de jóvenes formados de nuestra historia. Mi modesta experiencia, después de 15 años haciendo un montón de entrevistas de trabajo a nuestros licenciados, es que en los últimos 15 años el nivel de conocimientos de nuestros licenciados en química, a lo mejor somos la excepción en este caso negativa, conocimientos para abajo. Capacidad de enfrentar un problema, quiero decir un problema de lo que sea, un problema de matemáticas, de álgebra, de cálculo, de física, de química orgánica. De verdad, hay una caída importante en el nivel. Y sobre todo, valores que se inculcan en la educación en España desde el punto de vista de la iniciativa, del mérito, de la imaginación. Creo que hay en 15 años, que es el horizonte que yo puedo contaros, hay un franco retroceso. Gestores magníficos, pero es que no tienen a quién gestionar. Este es un drama, ¿eh? Por eso se están yendo, por eso les contratan fuera. No, y gestores magníficos que no quieren tomar ningún riesgo, que también hay que decirlo. Claro. Cuidado, porque vamos a decir la verdad. Es decir, la mayor parte de personas que pasan por las escuelas de negocios quieren que el riesgo lo corra otro y ya te lo administraré yo al sueldo que yo te diga. Eso también hay que decirlo. Pero está cambiando, ¿eh? Me gusta lo que has dicho, Gerardo, porque cuando estamos haciendo esta frase que dicen los políticos y repetimos todos, tenemos la generación mejor formada, hombre, mejor, pero también ha habido mucho nivel de expender títulos sin la cualidad necesaria, sin la calidad necesaria. Y eso tendremos que decirlo, tendremos que reconocerlo, porque esas personas no tienen la formación, nos incluimos todos, dicho sea con toda humildad, pero ni los idiomas, tal como tú hacías el comentario de tus ingenieros colombianos con los otros, y tú decías con dificultades para
resolver un problema de álgebra lineal o lo que has citado, o de química orgánica o lo que sea, con faltas de ortografía, en buena parte de lo que estaba planteando. Me decía la directora de Recursos Humanos de una empresa en Vigo la semana pasada, yo cuando me llega un currículum ya con faltas de ortografía, este ya lo dejo aparte, entonces, porque ese ya no entra, etcétera, etcétera. Entonces, no hemos tenido muchas universidades, y en todas las ciudades de España, en casi todas hay una universidad, un aeropuerto, y reclamamos la llegada del AVE y otras cosas, y varios auditorios, pero a la hora de la verdad no hemos impuesto la condición necesaria para esa competitividad. Me parece, José, que... Es que yo estoy de acuerdo con lo que estamos hablando, me apunto totalmente al razonamiento de Gerardo. Es posible que tengamos la generación mejor formada, pero no la mejor empleable, la más empleable. Exactamente. Entonces, y hay que ganar empleabilidad, condiciones para ser empleado. Y decías, que se marchan. Bueno, un aspecto que yo toqué un poco de pasada, ¿no?, en mi intervención, es la carencia, las limitaciones de movilidad. Tenemos unos jóvenes cuya movilidad es bajísima. Es decir, para llevar a un joven de Valladolid a trabajar a Madrid o a trabajar a Valencia, joven, digo, una persona de 25 años que parece que se tenía que comer el mundo, con la que está cayendo además con el inmenso paro juvenil que hay, y entonces te plantean problemas. Ya no os digo cuando quieres llevarlo de aquí a Panamá, entonces ya olvídate, ¿no? O sea, ese aspecto, yo no sé si es educativo, generacional, vocacional, el hecho de que nuestra juventud, que entra dentro de esa empleabilidad, no se les forme para esa empleabilidad, pues yo no sé, yo me imagino que algo está en las familias, mucho también está en las universidades. Decías que teníamos los mejores centros de negocio, sí, pero es que universidades, entre las 200 primeras del mundo no tenemos ninguna universidad. Sí, hay tres. Entra una. No, hay tres entre las 200, según si es el índice de Shanghái o el de Londres, pero es igual, hay tres. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña. Pero entonces, lo comentabas tú antes, Manuel, es tan difícil hacer una planificación adecuada entre universidad y sector económico y sector empresarial para saber realmente las carencias, para saber realmente las necesidades, la demanda que tiene hoy día la empresa, además concentrarlo en comunidades como la nuestra. Oiga, aquí hacen falta médicos, oiga, aquí hacen falta ingenieros de caminos, hacen falta telecomunicaciones. Aeronáuticos que faltan. Esa planificación que yo llevo yéndola años y años, y al final una década te sobran médicos, otra te faltan enfermeras, otra te sobran ingenieros químicos, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué? Y estamos hablando de empresas del siglo XXI, y vamos a entrar en el siglo XXI todavía con estos déficits. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ir concluyendo. Yo no sé si alguien de ustedes quiere alguna intervención en este momento, y si no, haremos una ronda final, y aprovechando que tenemos 4 personas aquí, que todos han destilado optimismo en sus empresas, porque son casos de éxito, yo creo que eso es muy importante, es una gran noticia. Aquí hay pocos periodistas, pero la sala de al lado, a través del televisor, por lo menos yo he contado una docena, lo cual está muy bien. Y también hay muchos economistas de los que hacen declaraciones catastrofistas todos los días, y también estaría bien que escuchen a algunos empresarios. Los periodistas y los economistas estaría bien que escuchen a algunos empresarios que ven el futuro con alguna esperanza tan sustentada en hechos reales como ustedes están expresando aquí ahora. ¿Hay alguna intervención por ahí? Seguro que sí. ¿Sí? Bueno, y si no la hay un micrófono por ahí, creo, ¿no? Si alguien quiere intervenir. Bueno, los que traían era una cámara de fotos, no era un micrófono. Ah, sí, hay. Adelante. Muy bien. Manuel Conte, adelante. ¿Tienes un micrófono por ahí? Qué fallos. Bueno, pues hablo de viva... Te lo agradezco mucho, sí señor. Venga, para adelante. Bueno, Manuel Conte. El caso de Inditex es interesante, porque yo creo que es un caso de éxito. Yo comparto el diagnóstico que tenemos en España que cambiar de chip, pero el caso de Inditex es extraordinario, porque yo creo que Amancio Ortega no le conoce prácticamente nadie, ahora ya sí, pero él nunca ha querido salir en la foto, y entonces yo creo que el problema que tenemos en España es que el buen empresario jamás quiere salir en los medios de comunicación, en parte porque los periodistas son peligrosos, son un peligro público, y yo lo veo, por ejemplo, presido el Consejo Asesor de Expansión, trato de llevar a empresarios, el único que habla un poco públicamente y habla muy bien, y yo creo que está haciendo una gran contribución al país, que es Juan Roch, pero en general hay un silencio, hay una pasividad de cara a los medios de los empresarios, de forma que la imagen que nos sale de los empresarios es Urdangarín. Entonces, los medios de comunicación siempre tienen una tendencia a fijarse más en lo pernicioso, en lo patológico, porque eso es propio de la psicología humana.
yo creo que los empresarios y los buenos empresarios tendríais que salir muchísimo más a los medios de comunicación y con independencia de que contéis vuestras historias de éxito a los inversores y también tenéis una obligación de ocupar los medios de comunicación, porque si no los ocupáis los empresarios de éxito con ideas y tratáis de callaros por prudencia, al final las noticias están llenas de patologías, de crisis y de este síndrome en el que los medios de comunicación pues insisten con exceso. En esa alianza que decíamos entre los periodistas y los economistas, efectivamente, sí. Estamos de acuerdo. ¿Hay alguna intervención más por ahí? Señor Campos Vidal, como usted ha nombrado a los economistas, pues me siento aludido. ¿Cómo estos empresarios de éxito piensan incrementar 2 puntos del PIB para que este país empiece a generar empleo? ¿Me lo pregunta a mí? ¿Se lo pregunta a ellos? No, se lo pregunto a usted para que se lo traslade a estos Lo señores. traslademos a todos. Yo creo que las 4 personas que hay aquí crean empleo y acabas de hacer una referencia, pero en fin, pongamos ejemplos prácticos de cómo se crea empleo, si te parece. Empieza, Rodolfo. En el caso nuestro, como explicaba, en estos 5 años hemos creado 2.000 puestos de trabajo a nivel global, de los cuales 950 están en España. Hemos creado empresas que el primer año facturaron 500.000 euros, el segundo 5 millones, el tercero 25, 80 millones y cuando se vendió Amazon el año pasado 160 millones. Hemos liderado el cambio de un sector nuevo, el outlet online, que se inventó en Francia, pero que hemos sido España, no solo la empresa en la que invertimos nosotros, Bybit, sino los competidores de Privalia también. Hemos sido creado las empresas de outlets online más exitosas fuera de Francia que existen en el mundo. Nuestros políticos conocen un montón de cosas de Twitter y de Facebook, porque eso es lo que han leído en los periódicos, pero de Bybit poco hablan. O de Privalia, que es otro caso de éxito. Son empresas que han pasado de 3 empleados a 500 empleados en 5 años. Ese es el tipo de empresas que creamos nosotros. Las empresas que tenemos nosotros en estos momentos de media crecen un 100, un 150% anual y eso representa más gente. Lo que pasa es que eso es muy aburrido. Trabajar mucho con gente con entusiasmo. Sí, Rodolfo, y si me permites, y luego contar las cosas bien, porque probablemente esas otras empresas han tenido también mayor relevancia porque han tenido una política de comunicación mejor. Y eso también es importante. Bueno, ¿quieres intervenir? Sí, ¿no? Un comentario. La compañía nuestra son 202 personas el último día del año pasado, del año 2010. A 24 de noviembre somos 290. Es verdad que 45 son chinos y 10 son malteses, pero también quiere decir que hemos generado 45 nuevos puestos de trabajo este año. Y eso es muy simple. Simple. Esto no es una receta, pero es muy simple. Si la compañía crece, tú puedes crear empleo. Y para que la compañía crezca, cuando gana, lo que hace falta es reinvertir. Y eso siempre ocurre y siempre va a ocurrir en las empresas pequeñas, en las empresas familiares, en las empresas que no tienen necesariamente que repartir dividendos ni están obligados ante un accionariado concreto. Y esto es así de simple, y es paso a paso y no hay otra historia. Hay otra historia también. Le preguntaban a un multimillonario americano, digamos, las claves, le preguntaban los periodistas. Me estoy metiendo con... No, vas muy bien. Le preguntaban los periodistas las claves por las cuales él había conseguido ser una de las mayores fortunas del mundo. Entonces él dijo que él trabajaba 12 horas al día, se levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde no se levantaba del trabajo. ¿Habrá algo más?, le decían, y él respondió que sí, además encontré petróleo. Era una pequeña condición adicional. Hay que tener suerte. Pero desde luego lo que no hay que hacer es, penalizar el fracaso, como decíamos antes, ¿no? A los que nos gusta la montaña tenemos un dicho que es que el que tropieza y no cae, adelanta camino. Pues esto es el tema, ¿no? Y el otro día nos daban otra frase muy interesante. En el congreso de la empresa familiar decía uno de los ponentes que el que se arriesga o gana o aprende. Yo creo que esto es un poquito todo, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues vamos a una ronda final, si les parece. A mí me gustaría que en este coloquio magnífico termináramos con una intervención final de cada uno de ellos. ¿Te parece, José, que ha sido el primero? Adelante, venga.
No, yo en resumidas cuentas, después de este reto tan agradable, yo diría, por resumir, la empresa del siglo XXI, utilizando la palabra de Félix y otras de Gerardo, o sea, creatividad, esfuerzo, pero todo enfocado hacia la competitividad, porque los mercados de ahí fuera hace un frío impresionante en esos mercados, y como no se afronte con la debida garantía de competitividad esos mercados, el fracaso queda muy, muy lejos. Y estoy hablando, como digo, de valores, estoy hablando de creatividad, estoy hablando de apuestas, estoy hablando de riesgos, estoy hablando de cuando verdaderamente apuestas en las empresas familiares el patrimonio familiar, cuando puedes pasar años y años y años sacrificándote sin tener necesidad y sin poder coger ni un duro de esos beneficios, tampoco necesidad porque no tienes socios a los que repartir, como decía, a socios a los que cuidar, como decía Gerardo, cuando todo eso, que no tiene nada, que tiene todo que ver con el esfuerzo, se junta en una coctelera, bueno, yo creo que lo que estás haciendo es formando una compañía del siglo XXI competitiva para esos mercados y sobre todo con una sostenibilidad a largo plazo. Lo demás, estamos hablando de proyectos cortoplacistas, los cuales yo creo que tenemos que huir y serían tendentes al fracaso. Muchas gracias, José. Rodolfo Carpentier, su última intervención. Bueno, yo creo simplemente que debemos de hacer un esfuerzo en reciclar una gran capacidad de gestión que tenemos en el país hacia entornos emergentes que nos permitan crecer y crear empleo. Es una buena sugerencia. Félix. Yo decir que lo moderno es la gestión del conocimiento, ¿no? Y la gestión del conocimiento está en las personas y las personas, pues en este equilibrio entre la experiencia y la innovación, pues yo creo que es lo que es la clave fundamental del éxito, ¿no? Y la receta clara es pues no contratar a ningún pasmao, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Por decir algo también políticamente incorrecto, yo creo que deberíamos dejar de llamar a los indignados y llamarlos insatisfechos, ¿no? Y entonces pues ya es otra historia en la que tenemos una gente insatisfecha y los que quieren ser satisfechos que tienen que mover el culo un poco más, ¿no? Venga, adelante. Mirad, cara a los nuevos tiempos, yo creo que las empresas van a requerir tamaño. O sea, el tamaño en el siglo XXI, probablemente también en el XX, sí que importa. Idiomas, y luego una reflexión en otro orden de cosas, y es que todos nosotros, la sociedad en España en general, seamos capaces de, sin cortapisas, de sin tabús mentales, poner nuestros problemas encima de la mesa. Cuestionemos todo, a lo mejor hay que cuestionarlo para dejarlo como está, pero hay que cuestionarlo, todo. ¿Puedo meter con alguien? Sí, hombre. ¿Puedo meter con la Universidad de Burgos? Esto sí que es comunicación, o sea, me va a poner un suspenso, Manuel, no con la Universidad de Burgos. Yo estoy suspendido hace rato, o sea que tira. Venga. En la misma línea que comentaba Manuel antes, cuando hablabas de 52 facultades de periodismo, concebimos que en Castilla y León, con el nivel de empresas químicas, que además no las queremos cepillar todas, tengamos 3 facultades de química. La última, por eso decía lo de Burgos, la última es la de Burgos, ¿no? Hay que meternos con la de Salamanca, que es la histórica. ¿Y cuántos alumnos tiene? Pues entre las tres están ingresando, ahora con el tema de la situación de paro, un poquitín más. Hace 2 años ingresaron 151 alumnos entre las 3 facultades en primero de carrera. Hay casi más profesores que alumnos de primero, no, sí, casi. ¿Por qué no cuestionamos estas cosas? Se pueden poner 1000 ejemplos. No, pero yo creo que los tiempos actuales nos obligan a cuestionar estas cosas, y yo he hecho referencia antes, ¿no? Los aeropuertos y etcétera, etcétera, y con las universidades. No me voy a referir a la de Burgos porque no sé cuántos alumnos tiene, pero en una facultad de una ciudad de España había en químicas 8 alumnos en primero. Naturalmente hicieron primero A y primero B, porque, no, de verdad, hicieron primero A y primero B, porque había muchos profesores y tenían que darle trabajos a todos, ¿no? Entonces, claro, es verdad lo de tantos títulos, pero yo me pregunto, tú eres profesor de química en esa universidad, en primero A o en primero B, te cepillas a un alumno con toda justicia, pero te has cargado el 12,5% de la promoción. No. Hay otro que dice, esto no es lo mío y mi vocación pues es el arte, como decías tú, o la poesía, o cualquier cosa que se ha sugerido aquí, o una vocación religiosa inesperada, y es otro 12,5%, y así sucesivamente. Claro, entonces es muy complicado poder exigir calidad a todas esas universidades con ese número tan débil de alumnos, más allá, y lo habéis sugerido, de que hay una aversión al estudio de las ciencias
y que hay muy poco interés por las ingenierías y desde luego cuesta más ser ingeniero en algo que estudiar pues, otras carreras que son realmente más fáciles. Con todo, y con estos problemas que es momento de revisar, yo creo que es bueno que se hablen con la claridad con la que vosotros lo habéis hablado aquí esta tarde, yo creo que hay un pozo de optimismo en vuestras intervenciones que refleja también una España real que a veces pues, no somos tan conscientes de que existe y que nos llena de esperanza, porque los tiempos son de un reto muy alto, pero yo estoy absolutamente convencido que de esta salimos, como hemos salido de otras. Y quiero decir que este foro Burgos, que ya lleva algunos años, yo es la primera vez que participaba, pues nos permite precisamente pararnos en el camino, escuchar, pero donde estamos, tomar algunas ideas importantes y seguir para adelante con fuerza. La clave, desde luego, decía Félix, lo compartíamos todo, el factor humano, los valores de siempre, aunque adaptados al siglo XXI, y la capacidad de innovar, que este país la tiene, desde luego, extraordinaria. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todos por intervenir. Gracias.